Shalom amigos, un gusto saludarles, bendiciones en cada vida, en cada hogar y en cada negocio. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos permite seguir estudiando el Talmud de Berajot. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Talmud Berajot 12a1 a 12b7. Pero si explicamos que la verajá que recitaban era Ahavá Rabá y no Yotzer Or, ¿cómo se puede deducir de aquí que para el cumplimiento de la recitación de una de las verajot no es imprescindible la recitación de la otra? Quizás la razón por la que no recitaban Yotzer Or era porque todavía no había llegado el horario indicado para esa verajá. Pero de hecho, cuando llegaba su horario, Meiri explica que el momento óptimo para decir Yotzer Or, quien forma la luz, es cuando ya hay suficiente luz del día, ya que fue establecida para alabar a Hashem por el provecho de la luz. Sin embargo, Rabbi Zerika opina que la verajá que decían era efectivamente Yotzer Or, y que a pesar de no haber llegado su momento óptimo, era válido, puesto que la bendecían cuando ya había un mínimo de luz de la que se puede tener provecho. Sí la recitaban. De este modo resulta que bendecían las dos verajot, por lo tanto, no tendríamos ninguna prueba de que es imprescindible la recitación de una de las verajot para el cumplimiento de la otra. Después de demostrar la deducción de Rabbi Zerika de las palabras de Rabbi Shimon ben Lakish, que la verajá era Yotzer Or, la Gemara se pregunta, ¿qué problema hay si no se trata de una afirmación dicha explícitamente, sino de una deducción de Rabbi Zerika? Y si esa afirmación se hizo solo como deducción, ¿qué problema hay? Al fin y al cabo demuestra que Rabbi Shimon ben Lakish opina que la verajá de Yotzer Or responde, no del todo, ya que si se dijo solo como deducción, podríamos refutarla con el siguiente argumento. En verdad, los Kohanim recitaban la verajá de Ahavá Rabá, y cuando llegaba el horario para recitar Yotzer Or, también la recitaban. Pregunta, ¿y si recitaban las dos verajot, entonces, a qué se refirió Rabbi Shimon ben Lakish cuando dedujo de aquí que la recitación de unas de las verajot de la Keriat Shema no es imprescindible para cumplir con la recitación de la otra? Responde, se refirió a que no es indispensable respetar el orden establecido para la recitación de las verajot, es decir, en el caso que uno haya dicho primero la segunda verajá, esto es, Ahavá Rabá. Aún así, podrá recitar después la primera verajá, Yotzer Or, y cumplir así con su obligación, a pesar de no haber seguido el orden. En tal caso, puede ser que Rabbi Shimon ben Lakish se refiriese a que solamente el orden en las verajot no es imprescindible. Sin embargo, en cuanto a si la recitación de una de las dos verajot es imprescindible para el cumplimiento de la otra, puede ser que opinase que no se cumpliera al recitar una sola de ellas sin la otra. La Gemara retoma parte de la enseñanza de la Mishnah en el tratado de Tamid mencionada anteriormente,
y recitaban los 10 mandamientos que son el fundamento de toda la Torá. Rabí Obadiyá de Bartenura. Y las 3 secciones de la Shema, escucha, Devarim 6:4, Shema, y sucederá que si escucháis, Bejayá in Shamoa, Devarim 11:13, y dijo Hashem en Bamidbar 15:37, Vayomer. Luego bendecían con el pueblo estas 3 verajot. Es verdadero y firme. Emet Beyatsiv, la bendición por el servicio en el Bet Hamikdash y la bendición de los Kohanim. Ahora presenta una enseñanza relacionada con la recitación de los 10 mandamientos. Enseñó Rab Yehudá en nombre de Shmuel. También fuera del recinto del Bet Hamikdash, Rashi en Yomá 69b, hubo quienes quisieron establecer la recitación de los 10 mandamientos, así, es decir, junto a la Kriyat Shema, pero los sabios no lo permitieron y anularon esa lectura para evitar el engaño de los herejes no judíos, pues sospechamos que puedan convencer a los ignorantes del pueblo argumentando. Por el hecho de que recitáis todos los días esta porción de la Torá, más que cualquier otra, se deduce que el resto es falso, y por lo tanto, eso Hashem no os lo entregó a vosotros en el monte Sinaí. La Gemara presenta una baraita con la misma enseñanza. Se enseñó en una baraita con ese sentido. Rabbi Natán dice, fuera del recinto del Bet Hamikdash, hubo personas que quisieron recitar los 10 mandamientos, así junto con la Kriyat Shema, pero no se lo permitieron y anularon esa recitación para evitar el engaño de los herejes. La Gemara apoya lo anterior con un suceso que ocurrió con 2 sabios que quisieron establecer la recitación de los 10 mandamientos junto con la Kriyat Shema. Cierta vez, Rabá Bar Haná tenía la intención de establecer en Sura la recitación de los 10 mandamientos junto con la Kriyat Shema. Fue entonces que Rab Hizda le objetó. Esa recitación ya la anularon los sabios para evitar el engaño de los herejes, incluso en lugares donde no es frecuente encontrarlos, no se debe recitar. El Magid Ta'alumá explica que los sabios no hicieron distinción según la región y su ubicación cuando prohibieron recitar los 10 mandamientos para evitar el engaño de los herejes. Por lo tanto, la extendieron incluso a lugares donde no es común encontrarlos. Otro suceso similar. Lo mismo pasó con Amemar, que tenía la intención de establecer los 10 mandamientos en Nehardea, nombre de una de las principales ciudades de Babel en la época de los Amoraim. Rab Ashi le objetó, esa recitación ya la anularon los sabios para evitar el engaño de los herejes. La Gemara cita el final de esa Mishnah del Tratado de Tamid y la analiza, y en Shabbat se añadía una verajá adicional para que la recitaran la guardia saliente. ¿En qué consistía esa verajá? Explicó Rabí Helbo. La guardia saliente le expresaba a la guardia entrante el siguiente deseo: el mismo que posó su nombre, Hashem, en esta casa, el Bet Hamikdash, que él haga posar entre vosotros el amor, la hermandad,
la paz y el compañerismo. La Gemara retoma la Mishnah que antes aprendimos. En el caso de una verajá en la que los sabios establecieron que se debe recitar un texto largo denominada verajá larga, uno no tiene permitido pronunciar un texto corto. La Gemara parte del punto que toda verajá consta de dos partes. 1. El principio, bendito eres tú, Hashem, Rey del universo, que es común para todas y es además su parte esencial por mencionar el nombre de Hashem y su reino. 2. El final de la verajá, que varía según la verajá. Según esto, dice la Gemara, es obvio que si alguien tiene en su mano un vaso de vino, cuya verajá es que crea el fruto de la vid, y pensando que era cerveza, inició la verajá, bendito eres tú, Rey del universo, con la intención de concluirla con la verajá de la cerveza, que todo se creó con su palabra, pero al percatarse de que era vino, la concluyó correctamente con la verajá del vino, que crea el fruto de la vid. En ese caso, la persona habría cumplido su obligación y se le permite consumir el alimento. La Gemara explica el motivo, ya que si incluso hubiera finalizado la verajá diciendo que todo se creó con su palabra, también hubiera cumplido con su obligación, ya que hemos aprendido en una Mishnah. Por todos los alimentos, inclusive el vino, si alguien dijo la verajá, que todo se creó con su palabra, cumplió con su obligación. Por lo tanto, es evidente que el solo hecho de haber comenzado la verajá con la intención de concluir que todo se creó con su palabra, no puede invalidar la verajá. La Gemara analiza a continuación el caso inverso. Pero si uno tiene en la mano un vaso de cerveza y pensando que es vino inicia la verajá, bendito eres tú, Rey del universo, con la intención de continuar con la verajá del vino, que crea el fruto de la vid, la cual no es válida para la cerveza, y luego, tras percatarse de que era cerveza, la concluyó correctamente con la verajá de la cerveza, que todo se creó con su palabra. ¿Cuál es la alajá en este caso? La verajá que crea el fruto de la vid es exclusiva para el vino y no es válida para ninguna otra bebida, como la cerveza, que no es fruto de la vid. La Gemara desarrolla la cuestión. ¿Acaso nos guiamos según la parte esencial de la verajá, el principio en que se menciona el nombre de Hashem y su reino? Es decir, que al pronunciar la parte esencial de la verajá, tenía la idea de concluirla erróneamente diciendo que crea el fruto de la vid, ocasionando así que la verajá fuera inválida. Esta posición se basa en que consideramos como si realmente hubiera concluido la verajá al decir que crea el fruto de la vid, que son las palabras que pensaba decir mientras pronunciaba el nombre de Hashem y su reino, aunque en efecto la haya concluido diciendo que todo se creó con su palabra. ¿O acaso nos guiamos según el final de la verajá? Es decir, que por decir que todo se creó con su palabra, concluyó correctamente la verajá, haciendo que esta última fuera válida. La Gemara trata de resolver la cuestión. Ven y escucha una prueba de la siguiente baraita. Por la mañana el rezo de Shaharit. Uno inició la primera verajá que precede a la Shema.
bendito eres tú, Rey del universo, pensando en continuarla correctamente con las palabras, quien forma la luz y crea la oscuridad, Yotzer Or. Y después de decir Rey del universo, se confundió y concluyó el texto correspondiente a la noche, quien con su palabra hace llegar la noche, Ma'ariv Arabín. Y también concluyó la verajá correctamente con las palabras, bendito eres tú, Hashem, el que hace llegar la noche. Entonces no habrá cumplido con su obligación. Su verajá no es válida ya que recitó un texto inadecuado para la mañana. La baraíta continúa, pero si la inició con la intención de concluirla con la verajá correspondiente a la noche, es decir, quien con su palabra hace llegar la noche, y tras decir Rey del universo, se percató de su error concluyendo correctamente con la verajá de la mañana, quien forma la luz, sí habrá cumplido con su obligación en este caso. La Baraitá cita ahora dos casos paralelos a los anteriores, pero que sucedieron de noche. Si por la noche en el rezo de Arbit uno inició la primera verajá que precede a la Shema nocturna, bendito eres tú, Rey del universo, pensando en continuarla correctamente con quien con su palabra hace llegar la noche, y después de decir Rey del universo, se confundió y la concluyó erróneamente con la verajá correspondiente al día, quien forma la luz, entonces no habrá cumplido con su obligación por concluir la verajá correctamente. La Baraitá cita ahora el segundo caso. Pero si la inició con la intención de concluir con la verajá correspondiente a la mañana, es decir, quien forma la luz, y tras decir Rey del universo, se percató de su error concluyendo correctamente con la verajá de la noche, quien con su palabra hace llegar la noche, si habrá cumplido con su obligación en este caso, la Baraitá termina diciendo, la regla general es, todo se determina según el final de la verajá. Una vez analizados los casos citados en la Baraitá, observamos que nos guiamos según el final de la verajá, es decir, aunque la persona la haya iniciado con la intención de concluirla de manera equivocada, la verajá es válida si se concluye correctamente. A partir de esto podemos resolver nuestra cuestión. Aunque la persona había iniciado la verajá de la cerveza con la intención de concluirla con las palabras que crea el fruto de la vid, no afecta su validez, ya que al final de la misma dijo correctamente que todo se creó con su palabra, Shehakol. La Guemará rechaza la prueba. Es diferente allí, en el caso de Yotzer Or, que recoge la Baraitá, ya que esta verajá tiene la ventaja de que al final de la misma se dicen las palabras bendito eres tú, Hashem, quien forma las luminarias, y estas palabras constituyen una frase que en sí misma tiene la categoría de una verajá, y quizás sea esta última frase la que dé validez a la verajá, a pesar de que haya sido iniciada con una intención equivocada. No obstante, la verajá Shehakol no concluye con bendito eres tú, sino simplemente con que todo se creó con su palabra, frase que no tiene categoría de verajá por sí misma. Por lo tanto, dado que la había comenzado con la intención de concluirla de manera equivocada diciendo
que crea el fruto de la vid, quizás el inicio sea la parte con más peso y por ello la verajá sería inválida. En resumen, la Guemará rechaza la prueba del caso de Yotzer Or, de que en todas las verajot nos hemos de guiar según el final de la verajá, ya que en el final de esta verajá tiene la peculiaridad de ser por sí mismo una verajá. La Guemará señala que ese rechazo concuerda con la opinión de Rab, pero no con la de Rabí Yohanan. El argumento de que la verajá Yotzer Or tiene una ventaja sobre la de Shehakol por cómo finaliza es válido, según Rab, porque él dice: toda verajá que no contenga en su texto la mención del nombre de Hashem no se considera verajá. Es decir, para Rab, para que una verajá sea considerada como tal, basta con que contenga el nombre de Hashem, incluso si no menciona las palabras Rey del Universo, Melech Haolam. Por esta razón, es correcto decir que el caso de Yotzer Or no es una prueba para el caso de la cerveza, pues tiene la ventaja de concluir con una verajá al decir: bendito eres tú, Hashem, quien forma las luminarias, y tal vez, gracias a eso, la verajá sea válida aunque se inició con una intención errónea. Pero según Rabí Yohanan, que discrepa de Rab y sostiene que toda verajá que su texto no mencione el reino de Hashem, Melech Haolam, no se considera verajá. ¿Qué cabe decir? ¿Acaso no hay una prueba de que nos guiamos según el final de las bendiciones? Es decir, la frase final de la verajá Yotzer Or no contiene las palabras Rey del Universo, por lo que, según Rabí Yohanan, no tiene categoría de verajá, y a pesar de todo ello, observamos que la verajá es válida por el mero hecho de haberla concluido correctamente. Por consiguiente, encontramos que hay una prueba que nos permite esclarecer el caso de la cerveza, donde la verajá también sería válida, ya que la persona la terminó correctamente al decir que todo se creó con su palabra, aunque esta frase no tenga categoría de verajá. La Guemará acepta lo anterior, pero aún así argumenta que no se puede presentar una prueba con base en este caso, ni siquiera según Rabí Yohanan, según el cual nos guiamos de acuerdo al final. En realidad, aquí no se consigue ninguna prueba de que nos guiamos según el final de la verajá para validarla, aunque la intención haya sido equivocada al iniciarla. La razón es la siguiente, puesto que dijo Rabá Bar Ulá, la razón de que se haya establecido mencionar en la verajá de la noche, Ma'ariv Arabín, que Hashem retira la luz, y por otro lado mencionar que él crea la oscuridad en la verajá del día, Yotzer Or, es para mencionar también la cualidad distintiva del día, la luz, durante la noche, y la cualidad distintiva de la noche, la oscuridad durante el día. Por ello, cuando uno, por ejemplo, dice por la mañana la primera frase de la verajá, que contiene el nombre y el reino de Hashem, bendito eres tú, Hashem, Rey del Universo, con la idea de continuarla con el texto de la verajá de la noche, no hay problema, puesto que la está diciendo desde un principio con la intención de mencionar las dos cualidades distintivas, la oscuridad y la luz, que son parte íntegra del texto.
Por esta razón no podemos decir que inició la verajá con intención errónea y que al final de la misma es lo que le da validez, ya que el principio también fue válido por su idea de mencionar también la luz. Igualmente, cuando en la noche comenzó la verajá con la idea de proseguirla con la verajá de la mañana, no se considera que la intención fue errónea, pues en la verajá de la mañana se menciona también la oscuridad. Diferente es el caso de la cerveza, en el que al comenzar la verajá su idea había sido concluirla diciendo que crea el fruto de la vid, que no tiene ninguna relación con la cerveza. En este caso, puesto que inició la verajá con una intención errónea, es posible que eso interfiera en la validez de la verajá. La Guemará intenta por último dilucidar la cuestión analizando el final de la Baraitá. Ven y escucha esta prueba que se obtiene del final de la Baraitá. La regla general es: todo se denomina según el final de la verajá. Al decir la regla general, ¿qué caso viene a incluir la baraitá además de los anteriores? Una de las reglas de la Guemará es que cuando una baraitá o una mishnah cita varios casos y al final concluye diciendo la regla general del tema es, no se trata de una mera síntesis de los casos expuestos, sino que viene a incluir algún otro caso. ¿Acaso no viene a incluir el caso que estamos analizando, aquel en el que uno inició la verajá de la cerveza con la idea de concluirla con que crea el fruto de la vid y al final la concluyó correctamente? Si es así, tenemos la solución. La verajá es válida ya que lo importante es cómo uno la concluye. La Guemará rechaza también esta prueba. No, el final de la baraitá no se refiere a nuestro caso, sino que su propósito es incluir un caso de confusión entre pan y dátiles en el momento de recitar la verajá posterior a su consumo. Pregunta la Guemará: ¿en qué consiste ese caso de confusión? Si decimos que se trata del caso en que uno comió pan y pensando que había comido dátiles, inició la verajá bendito eres tú Hashem, Rey del universo, con la intención de continuar con la verajá posterior de los dátiles, por el árbol y por el fruto del árbol, y luego al darse cuenta de que su intención era errónea, concluyó correctamente con la verajá posterior del pan, el Birkat Hamazon. Si es ese caso al que la baraitá se refiere, esa es precisamente nuestra cuestión, en la que uno inicia la verajá con la intención errónea, pero finalmente rectifica y la concluye correctamente. La Guemará responde: no, la última cita de la baraitá es necesaria en el caso de alguien que comió dátiles y por pensar que había comido pan, inició la verajá bendito eres tú Rey del universo, con la intención de proseguir con la verajá del pan, pero al percatarse de ello concluyó correctamente con la verajá, que se recita después de comer dátiles. En ese caso, la baraitá nos enseña que la persona ha cumplido. Su verajá es correcta, porque aunque la hubiera concluido con la verajá del pan, Birkat Hamazon, igual habría cumplido con su obligación. La Guemará explica el porqué. ¿Cuál es la razón por la que si alguien recita la bendición posterior del pan después de comer dátiles cumple con su obligación? El motivo es que los dátiles también nutren de forma parecida a lo que lo hace el pan.
Resulta pues que el hecho de haber comenzado la verajá por los dátiles con la intención de recitar Birkat Hamazon no se puede considerar un comienzo erróneo. En conclusión, la cuestión inicial que nos planteamos de si nos guiamos según el principio de la verajá o según el final no se puede resolver a partir de ninguno de los casos expuestos en la Baraitá, pues dichos casos tienen la ventaja de que sus respectivos inicios no se consideran erróneos. En la Mishnah observamos que hay que recitar una verajá después de la Shema de Shacharit y dos después de la Shema de Arbit. La verajá de Shacharit es Emet Beyatzid, la de Arbit Emet Be'emuná y Hashkiveinu. La Gemara aborda el tema de la verajá de Shacharit y de la primera verajá de Arbit. Dijo Rabá bar Hinaná Sabá, en nombre de Rab, todo aquel que no dijo la verajá Emet Beyatzid, verdadero y establecido, por la mañana, o que no dijo la verajá de Emet Be'emuná, verdadero y fidedigno, por la noche, con sus respectivos detalles establecidos por los sabios, los miembros de la Gran Asamblea, Anshe Knesset Hagedolá, que redactaron las verajot, no cumplió con su obligación, porque fue y está dicho en el versículo: es bueno agradecer a Hashem, relatar cada mañana tu bondad y tu fidelidad en las noches. Teilín 92:3. En base a este versículo mencionamos en la verajá Emet Beyatzid, de la mañana, las bondades que Hashem hizo con nuestros antepasados cuando nos sacó de Egipto, y en la verajá Emet Be'emuná de la noche declaramos nuestra fe en su fidelidad de protegernos constantemente durante el exilio. La primera parte del versículo dice relatar cada mañana tu bondad. La mañana en que aparece la luz después de la noche hace alusión a la redención que vino tras la oscuridad del exilio en Egipto. La segunda parte del versículo, tu fidelidad en las noches, alude a nuestra confianza en Hashem de protegernos durante la oscuridad del presente exilio. A continuación, la Gemara cita una serie de enseñanzas de Rabá bar Hinaná Sabá en nombre de Rab. Y dijo Rabá bar Hinaná Sabá en nombre de Rab: el que reza Shemonez Re cuando se prosterne en las ocasiones decretadas por la halajá, ha de prosternarse en el momento que se dice bendito, y cuando se yerga ha de erguirse en el momento de pronunciar el nombre de Hashem. Explicó Shmuel: ¿cuál es la razón de Rab para opinar que uno se debe erguir al pronunciar el nombre de Hashem? Porque está escrito: Hashem endereza a los encorvados. Teilín 146:8. En este versículo está sugerido que al pronunciar el nombre de Hashem la persona ha de erguirse. Dice la Gemara: objetaron la opinión de Rab con base en lo escrito en el siguiente versículo: ante mi nombre él se estremece. Malají 2:5. De aquí se entiende que en el momento de pronunciar el nombre de Hashem, uno debe manifestar sumisión ante él y no erguirse como dijo Rab. La Gemara refuta la objeción. ¿Acaso está escrito en mi nombre él se estremece? Lo que daría a entender que mientras uno pronuncia el nombre debe estar reclinado. No es así, pues está escrito: ante mi nombre él se estremece,
y el término ante indica anterioridad, es decir, que solo antes de pronunciar el nombre de Hashem, uno ha de reclinarse, o sea, al decir bendito, pero al pronunciar el nombre, uno ha de erguirse como dijo Rab. La Gemara cuenta que Shmuel defiende la enseñanza de Rab. Le dijo Shmuel a Quillá bar Rab: sabio de Torá, ven y te diré una cosa valiosa que dijo tu padre. Esto dijo tu padre: el que reza Shemoneh Esrei, cuando se prosterne, ha de prosternarse en el momento de decir la palabra bendito, y cuando se yerga, ha de erguirse en el momento de pronunciar el nombre de Hashem. La Gemara cita más detalles sobre la forma de prosternarse. Cuando Rav Sheshat se prosternaba en el rezo de Shemoneh Esrei, se prosternaba de modo similar al movimiento de una vara cuando con ella se golpea rápidamente hacia abajo, y cuando se erguía mientras pronunciaba el nombre de Hashem, se erguía como una serpiente, lentamente, levantando primero la cabeza y después el resto del cuerpo. Rav Sheshat lo hacía de este modo para no dar la impresión de que estar inclinado ante Hashem fuera una carga para él. Otra enseñanza de Rabá bar Hinaná Sabá en nombre de Rab. Y dijo Rabá bar Hinaná Sabá en nombre de Rab: durante todo el año, al final de la tercera verajá de la Amidá, la persona dice: bendito eres tú, Hashem, el Dios Santo, Ha-Kel Hakadosh. Y al final de la 11ª verajá dice: bendito eres tú, Hashem, Rey que ama la rectitud y la justicia, Melech Ohev Sedaká Umishpat. A excepción de los 10 días de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, en los que cambia el texto, y dice en el rezo: bendito eres tú, Hashem, el Rey Santo, Hamelech Hakadosh, y bendito eres tú, Hashem, el Rey de la Justicia, Hamelech Hamishpat. La razón por la que se dice durante ese periodo el Rey Santo y el Rey de la Justicia, poniendo énfasis en dirigirse a Hashem como Rey, es que durante esos días Hashem juzga a todas las criaturas del mundo manifestando su poder de Rey más que en el resto del año. La Gemara continúa, y Rabí Elazar por su parte dijo: incluso si alguien dijo Hakel Hakadosh, durante esos 10 días también cumplió con su obligación, ya que así fue dicho en el versículo: se exaltará Hashem de los ejércitos con el juicio y el Dios Santo, Hakel Hakadosh, se santificará con la justicia. Según la versión del Rosh, aquí hay que añadir: y que dijo Melech Ohev Sedaká Umishpat. Rabí Elazar lo explica: cuando Hashem de los ejércitos se exaltará con el juicio. En los 10 días que transcurren desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, periodo en que Hashem se sienta en su trono para juzgar al mundo. Y sobre ese periodo de 10 días observamos que el versículo dice Hakel Hakadosh al referirse a Hashem. De aquí que podemos deducir que incluso en esos días de juicio cabe dirigirse a Hashem como Hakel Hakadosh y no solamente como Hamelech Hakadosh. La Gemara cierra el tema de la conclusión halágica.
¿Cuál es, pues, la decisión sobre la controversia relativa a las expresiones que se deben decir durante esos 10 días? Dijo Rab Yosef: también es correcto si uno dice Hakel Akadosh y Melech Ohev Tzedakah o Mishpat. Rabá, por su parte, dijo: es obligatorio sustituir las frases anteriores por Hamelech Hakadosh y Hamelech Hamishpat. Concluye la Gemara, y la halajá es como dijo Rabá. Otra enseñanza de Rabá bar Hinaná Sabá en nombre de Rab. Y dijo Rabá bar Hinaná Sabá en nombre de Rab: todo aquel que puede pedir a Hashem misericordia por su compañero y no lo hace, es llamado pecador, como se aprende de lo que está dicho en el versículo: yo también perdonaré mi humillación. Indigno sería para mí pecar contra Hashem, dejando de rezar por vosotros. Shmuel Aleph 12:23. Shmuel recriminó al pueblo de Israel por haber pedido un rey y no conformarse con tener al profeta Shmuel que los guiaba. Para demostrar que habían obrado mal ante Hashem, Shmuel le pidió a Hashem que enviara truenos y lluvia, aunque no fuera la estación de lluvias. Y Hashem accedió a su petición, causando que el pueblo atemorizado le dijera a Shmuel: ruega por tus siervos a Hashem tu Dios para que no muramos. Shmuel le pidió al pueblo que no se apartaran más de Hashem y lo sirviera con lealtad. Después Shmuel les dijo: indigno sería para mí pecar contra Hashem, dejando de rezar por vosotros. De la forma en la que se expresó Shmuel, observamos que abstenerse de rogarle a Hashem por el prójimo es tan grave como cometer un pecado. Rabá añadió y dijo: si es un Talmid Jajam, persona que se dedica al estudio de Torá y llegó al nivel de sabiduría, el que necesita misericordia de Hashem, entonces es preciso que la persona que ruegue en su favor llegue incluso a enfermarse por él. El Hatán Sofer explica que esto significa que la persona debe esforzarse al máximo en sentir el sufrimiento del Talmid Jajam hasta el punto de sentirlo como su propio sufrimiento. Shut Orah Hayim 166. Pregunta la Gemara: ¿cuál es la razón de lo que dijo Rabá? Si dices que es porque está escrito que el rey Shaul, que era un Talmid Jajam, recriminó a su gente en un momento de aflicción diciéndoles: y no hubo entre vosotros quien se enferme de pena por mí y me revele al oído. Shmuel Aleph 22:8. Eso nos sirve como prueba, pues quizás por tratarse de un rey la exigencia sea diferente y solamente en ese caso haya que enfermarse por él. Concluye la Gemara. En verdad, lo que dijo Rabá se aprende de aquí, de lo que dijo el rey David, refiriéndose a Doeg y a Ahitofel, que eran dos sabios de Torá. Pero en cuanto a mí, cuando ellos se enfermaron, mi vestimenta fue de cilicio, y me afligí con ayuno y recé por ellos. Teilín 35:13. Observamos pues que el rey David afligía su alma y rezaba con gran fervor por los sabios de Torá. Otra enseñanza de Rabá bar Hinaná Sabá en nombre de Rab. Y dijo Rabá bar Hinaná Sabá en nombre de Rab:
A todo aquel que comete una transgresión y se avergüenza por ello, se le perdonan todos sus pecados. El Ritva y el Meiri explican que se le perdona el pecado particular por el que se avergüenza, porque está dicho en el siguiente versículo, en el que Hashem les dice a los habitantes de Jerusalén: así te acordarás y te avergonzarás y no tendrás más que decir, debido a tu humillación, cuando te expíe por todo lo que hiciste. Es la palabra de Hashem, Dios. Yehezkel 16:63. A modo de drashá, la explicación literal del versículo, que es Hashem el que les anuncia que al final, cuando cumpla su pacto de redimirlos, perdonándoles sus pecados, ellos se avergonzarán de no haber respetado el pacto. Por ello el pueblo no podrá quejarse por los sufrimientos padecidos, pues dirán: Hashem sí cumplió su pacto, aunque nosotros no lo respetamos. Metzudat David. Se aprende que Hashem le dice al pueblo de Israel: debido a tu humillación te expié por todo lo que hiciste, o sea, a través de la humillación que se siente por haber pecado, se logra que Hashem perdone todas las faltas. La Gemara rechaza la prueba. Quizás el caso sea diferente cuando se trata de una comunidad entera que se avergüenza y a la que se perdona los pecados. En cambio, a un individuo que se avergüenza de un mal acto que cometió, tal vez no se le perdonen sus pecados. Concluye la Gemara. En verdad, esa enseñanza se aprende de aquí, de la conversación entre el rey Shaul y el alma del profeta Shmuel. Cuando Shaul vio que los Pelishtim se disponían a atacar a los judíos, al no saber cómo actuar, intentó obtener por todos los medios un consejo del cielo. Sin éxito. Como último recurso acudió a una espiritista para que invocara el alma del profeta Shmuel. Cuenta el versículo: y Shmuel dijo a Shaul: ¿por qué me has estremecido haciendo que me levanten de mi lugar de descanso? Dijo Shaul: estoy muy angustiado y los Pelishtim me están combatiendo, y Dios se ha apartado de mí, y ya no me responde, ni por medio de profetas ni en sueños, por lo que te he llamado para que me informes lo que debo hacer. Shmuel Aleph 28:15. La Gemara señala: si nos fijamos en el versículo, podemos apreciar que Shaul le especificó a Shmuel los medios por los que había intentado obtener respuesta de Hashem, mas no le dijo que también había consultado a los Urim Betumim. Urim Betumim, escritura del nombre explícito de Hashem, que se colocaba en el pliegue del pectoral del Cohen Gadol, Hoshen Hamishpat, y a través de la cual se le respondía a quien preguntaba sobre temas referentes al pueblo en general, iluminándose las letras grabadas en las piedras del pectoral. Rashi en Shemot 28:30. ¿Qué porta el Cohen Gadol? La Gemara explica su razón, porque Shaul estaba avergonzado de haber matado a los habitantes de Nob, ciudad de los Coanim. En Shmuel 1:21-22 se cuenta que David, cuando huía de Shaul, llegó hambriento a la ciudad de Nob, habitada por Coanim, y estos le dieron pan a David. Creyendo que lo habían traicionado, Shaul mandó matarlos.
Por ello, no se atrevió a contarle a Shmuel que recurrió al Cohen Gadol y no obtuvo una respuesta, pues temía que Shmuel lo recriminara diciéndole: por haber mandado matar a los Coanim, tú mismo eres culpable de que Hashem no te haya respondido por medio del Urim Betumim del Cohen Gadol. De aquí vemos que, aunque en un principio Shaul pensó que obró correctamente al condenar a muerte a los habitantes de Nob, al final se sintió profundamente arrepentido y avergonzado de su acto. Ahora la Guemará pregunta: ¿y de qué versículo se infiere que a Shaul lo perdonaron del cielo? Responde la Guemará: porque está dicho, en ese mismo contexto dijo Shmuel a Shaul: mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Shmuel 1:28-19. Es decir, le anunció que morirían él y sus hijos peleando contra los Pelishtim. Y dijo Rabí Yohanan que, además de anunciarle la muerte, Shmuel le informó lo siguiente: mañana tú y tus hijos estaréis junto conmigo en mi sección del Gan Edén, lugar en el que se deleitan las almas dignas de ello después de la muerte. Por decirle Shmuel a Shaul que estaría con él en el cielo, se deduce que efectivamente Shaul fue perdonado de todos sus pecados, ya que este último se había avergonzado de lo que les hizo a los habitantes de Nob. Continúa la Guemará. Los sabios, por su parte, dicen: de este otro versículo se aprende que a Shaul le habían perdonado todo pecado. Que nos entreguen a 7 hombres de sus hijos, de Shaul, y los colgaremos ante Hashem en Givat Shaul, el elegido de Hashem. Shmuel Bet 21:6. Estas palabras las dijeron los Gibonim al rey David cuando le anunciaron que querían vengarse de la familia de Shaul. Aunque ya habían transcurrido varios años desde la matanza de los Coanim de Nob, ordenada por Shaul, los Gibonim, que habían sufrido mucho por ello, decidieron vengarse de la estirpe de Shaul, que ya había fallecido. Aunque pareciera que el calificativo sobre Shaul, elegido de Hashem, también lo dijeron los propios Gibonim, sería muy extraño atribuírselo a ellos, dado que ellos odiaban a Shaul. Por ello deducen los sabios que cuando los Gibonim estaban denigrando a Shaul, salió un eco celestial, Bat Kol, que intervino y dijo sobre Shaul: el elegido de Hashem. Observamos pues que Hashem comunicó que Shaul había sido totalmente perdonado. La Guemará vuelve al tema de la recitación de la Shema. Dijo Rabí Abajú ben Sutarti, en nombre de Rab Yehudá bar Zebida: inicialmente los sabios quisieron instituir la recitación de la Parashá, sección de la Torá, de Balak, como parte de la Queriat Shema. ¿Y por qué no lo instituyeron? Porque eso suponía una carga para la gente debido a la extensión de esa Parashá. Inquiere la Guemará: ¿cuál es la razón de que hayan querido instituir precisamente la sección de Balak en la Queriat Shema? Si dices que es porque está escrito en ella el versículo Dios los sacó de Egipto, Bamidbar 23:22, para que al recitar uno cumpla con la misbah de recordar la salida de Egipto, para ese propósito mejor hubiera sido que dijéramos la parashá que trata de la prohibición de cobrar interés o la parashá que prohíbe poseer pesas falsas, según el Ben Yehoyadá.
en las cuales está escrita la salida de Egipto, pues ambas concluyen con la frase Yo soy Hashem vuestro Elohim, que os sacó de la tierra de Egipto, y son más breves que la sección de Balak. Debido a esta objeción concluye la Gemara. En verdad dijo Rabbi Yossi bar Abin, la razón de haber considerado instituir la sección de Balak en la Queriat Shema fue porque está escrito en ella el siguiente versículo. Se inclinó, se acostó como el león joven y como el león curtido. ¿Quién lo levantará? Este versículo manifiesta la protección que Hashem brinda a su pueblo, el cual se acuesta y se levanta confiado, tranquilo como el león. Las expresiones acostarse y levantarse de este versículo también aparecen en el versículo que ordena la misbah de la Shema, y hablarás de ellas cuando te acuestes y cuando te levantes. Debido a la similitud que hay entre ambos versículos, los sabios consideraron en un principio incorporar esa parashá en la Queriat Shema. Pregunta la Gemara. Si es esa la razón, entonces recitemos de esa parashá solamente ese versículo y nada más, lo cual no supondría una carga para la gente. Responde la Gemara. Eso no sería posible, ya que tenemos una tradición, según la cual toda parashá, sección de la Torá, que fragmentó originalmente Moshe Rabbeinu del texto de la Torá, podemos fragmentarla conforme a la división que él hizo. Pero si no la fragmentó Moshe Rabbeinu, no podemos fragmentarla. Por esa razón, si dijéramos solo ese versículo y no toda la parashá, estaríamos infringiendo esa práctica, ya que la parashá de Balak es un todo que Moshe Rabbeinu no dividió en partes, por lo que los sabios decidieron no incorporar esa parashá en la Queriat Shema. La parashá que incluyeron los sabios como parte de la Queriat Shema, además de Shema y Behayain Shamoa, es la parashá que trata de la misbah del Tzitzit. A continuación, la Gemara aborda este tema. Pregunta la Gemara, la parashá que trata de la misbah del Tzitzit, ¿por qué la fijaron los sabios como parte de la Queriat Shema? Respondió Rab Yehudá bar Javivá, porque esa parashá contiene 5 temas. Notemos que la Gemara dice que hay 5 temas, y sin embargo enumera 6. Explican varios comentaristas que cuando se preguntó en la Gemara por qué se dijo esta parashá en la Shema, ya se sabía que fue porque en ella se menciona la salida de Egipto. En realidad, la pregunta que se plantea es ¿por qué se escogió esta parashá en particular para mencionar la salida de Egipto y no otra? A lo cual respondió Rabbi Yehudá bar Javivá, que fue porque en ella se mencionan 5 temas además de la salida de Egipto. Otros comentaristas explican que la prohibición de tener pensamientos idólatras y la obligación de alejarse de las ideologías de los renegados pertenecen a un mismo tema, por lo que en total son 5. Tosafot, Harosh, la misbah del Tzitzit, la salida de Egipto, el yugo de las misbot, la obligación de alejarse de la ideología de los renegados, la prohibición de tener pensamientos pecaminosos, lascivos, y la prohibición de tener pensamientos idólatras. La Gemara analiza esta afirmación de Rab Yehudá. Se entiende bien lo que se enseñó de Rab Yehudá respecto a los siguientes 3 temas, pues están explícitos en la parashá. 1. El yugo de las misbot,
como está escrito, y lo veréis y recordaréis todos los preceptos de Hashem. Bamidbar 15:39. 2. La misbah del tzitzit, como está escrito, y se harán tzitzit. Bamidbar 15:38. 3. La salida de Egipto, como está escrito, que os saqué de la tierra de Egipto. Bamidbar 15:41. Sin embargo, los otros temas, esto es, la obligación de alejarse de las ideologías de los renegados, la prohibición de tener pensamientos pecaminosos y la prohibición de tener pensamientos idólatras, ¿de qué parte de esta parashá se deducen? La Gemara responde: eso lo sabemos de lo que enseña una baraita, que explica el sentido de uno de los versículos de la parashá del tzitzit, y no os desviéis tras vuestros corazones y tras vuestros ojos, tras los cuales vosotros os descarriáis. Bamidbar 15:39. Dicha baraita detalla cómo se deducen esas tres prohibiciones de este versículo. Y no os desviéis tras vuestros corazones. Esa advertencia se refiere a la prohibición de renegar de los fundamentos de la Torá. Así, en ese mismo sentido dice el versículo: dijo el infame en su corazón, no hay Dios. Teilín 14:1. De aquí observamos que la persona que se deja llevar por los pensamientos del corazón puede equivocarse hasta el extremo de negar la existencia de Hashem. 2. Y no os desviéis tras vuestros ojos. Esa advertencia se refiere a la prohibición de tener pensamientos pecaminosos lascivos, pues está dicho en el versículo: y dijo Shinshom a su padre: a esa mujer toma para mí, porque ella me parece correcta ante mis ojos. Shoftim 14:3. Vemos que los ojos lo indujeron a Shinshom a querer casarse con esa mujer, aunque era filistea. Aunque Shinshom convirtió a esa mujer al judaísmo, antes de casarse con ella, los sabios consideran que su elección no fue correcta. Se entiende, pues, que los deseos inmorales son producto de la vista. Por ello, cuando la Torá nos advierte que no debemos dejarnos llevar por nuestros ojos, nos está prohibiendo tener pensamientos inmorales. Por último, dice la baraita 3. Vosotros os descarriáis. Esto se refiere a la prohibición de tener pensamientos idólatras. Y así, en ese mismo sentido, dice el versículo: y se descarriaron tras los Bealim. Shoftim 8:33. Observamos que el verbo descarriarse alude a la idolatría. Se entiende entonces que todos los temas que mencionó Rab Yehudá Bar Habibá se encuentran incluidos en la parashá del tzitzit, una parte de ellos explícitamente y los últimos tres como lo deduce la baraita. Mishnah. Se debe mencionar la salida de Egipto también en las noches, y con este fin se recita la parashá del tzitzit, también durante la noche. Dijo Rabí Elazar ben Azaría: he aquí que yo tengo el aspecto de una persona de 70 años, y aún así no he triunfado sobre los jajamín, para que se mencione la salida de Egipto por las noches. Pues no encontré una fuente en la Torá para demostrar que por las noches también es obligatorio mencionarla, hasta que Ben Thomá lo dedujo de una derashá.
a partir de lo que fue dicho en el versículo, para que recuerdes el día de tu salida de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Devarim 16:3. Ben Thomá lo explica así: los días de tu vida se refiere a la obligación de mencionarlo en los días, y de la palabra adicional, todos los días de tu vida, se aprende que también hay que mencionarlo por las noches, y los sabios discrepan de Ben Thomá y opinan que la palabra todos no suma las noches, pues lo explican así: los días de tu vida se refiere a que hay que recordarlo en este mundo, antes de la época mesiánica, y la palabra adicional, todos los días de tu vida, sirve para añadir que en los días del Mashiach también será obligatorio recordar la salida de Egipto. Gemara. La Gemara cita la continuación de la discusión entre Ben Thomá y los sabios acerca de la obligación de recordar el éxodo de Egipto durante los días del Mashiach. Se enseñó en una baraita. Les dijo Ben Thomá a los sabios: ¿acaso se habrá de mencionar la salida de Egipto en los días del Mashiach? ¿No está dicho en una profecía: he aquí que vienen días, palabra de Hashem, en los que ya no se dirá? Se refiere a la gente que jura por el nombre divino, así como vive Hashem, el que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que dirán: así como vive Hashem, el que hizo subir y que trajo la simiente de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras por donde los había dispersado. Yirmiyahu 23:7-8. De aquí entendemos que, tras la reunión de los exiliados en la época del Mashiach, ya no se mencionará la salida de Egipto. Se entiende pues que la palabra adicional todos los días de tu vida no fue escrita para añadir la obligación de recordar la salida de Egipto en la época del Mashiach. Le contestaron los sabios a Ben Thomá: eso no significa que el recuerdo de la salida de Egipto será borrado. O sea, que la gente lo alabará más a Hashem, como el que liberó al pueblo de Israel de Egipto, sino que la liberación de la subyugación de mano de los reinos al que el pueblo de Israel está sometido en el presente exilio será el evento principal que se recordará, y la salida de Egipto pasará a ser un hecho secundario. Para respaldar su opinión, los sabios citan otro versículo que usa una expresión similar. Asimismo dices con respecto al versículo que narra la bendición que Hashem le dio a Jacob: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Bereshit 35:10. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boré Olam.